Habíamos visto las tres etapas del proceso del imperio, de la sociedad romana, ¿no? Primero la monarquía, posteriormente la etapa republicana, ¿no? Una etapa inestable, ¿no? Con la intención, en este caso, de abrir el abanico del poder, pero el mismo conflicto entre los cónsules hizo que ese periodo tuviera un desenlace malo, ¿no? Y posteriormente lo que corresponde a la etapa imperial, ¿no? Donde destaca nítidamente el primer emperador Augusto, ¿no? Cuyo esplendor no pudo ser, o pudo ser imitado, pero de una manera intermitente. Al final, como sabemos, ¿no? Llega Teodosio, divide el imperio, ¿no? Y debilita en ese caso la fortaleza militar. Tanto es así que primero cae el Imperio Romano de Occidente en el año 476, para luego, en este caso, el Imperio Romano de Oriente termina sucumbiendo en el año 1453. ¿Ok? Entonces, pero más allá de ello, ¿cuál es el legado que nos deja en este caso que nos deja Roma? Bien, por ejemplo, en las letras sobresale nítidamente el ciclo de Augusto. ¿Ya? Por ejemplo, y eso lo hemos visto el año pasado en comunicación. ¿Ya? Salud por ahí. ¿Ya? Entonces, en la literatura destaca nítidamente Publio Virgilio Marón, ¿no? De las características de la obra conocido como Virgilio, ya, en este caso tenemos fue llamado el Cisne de Mantua, ya. No, 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 no. Te quedas un rato de afuera. Te quedas un rato afuera. Te quedas un rato afuera. Ya, mira, son ya 8:17. No puede ser que estén llegando tan tarde. Muy tarde están llegando. No, un rato se queda afuera. Ya. Seguimos. ¿Ya? Otra de las características de Virgilio, en este caso, es que fue el más grande poeta latino. Fue un protegido de Augusto. Cuando hablamos de protegido, es que en este caso Augusto subvencionó, en este caso, sus gastos para que solamente se dedicara a la literatura. ¿Ok? Entre las obras de Virgilio tenemos, por ejemplo, la Eneida, las Bucólicas y las Geórgicas. En cuanto a Quinto Horacio, fue denominado el poeta del amor y de la felicidad, de los placeres y de la amistad, ¿no? Porque su obra en este caso se basa en estos aspectos. Entre las obras de Horacio tenemos odas, sátiras y epístolas. En cuanto a Ovidio, ya, una de las características de su obra es que fue un maravilloso versificador. ¿Okay? Entre su obra tenemos El arte de amar, Metamorfosis y Los fastos. ¿Okay? En cuanto a la historia, tenemos por ejemplo a Tito Livio, considerado en este caso el mejor historiador romano. Su obra, por ejemplo, más resaltante es Historia de Roma. Con la base de su obra es que podemos entender el esplendor del Imperio Romano. Suetonio, perdón, fue secretario del emperador Adriano. Su obra fue Vida de los 12 Césares. En cuanto a Publio Cornelio Tácito, fue un historiador, senador y cónsul del imperio. Entre sus obras principales está Historias y los Anales. Cabe resaltar que tal vez, o sea, si bien para conocer en este caso para conocer la obra del imperio, nos basamos en los escritos de estos autores romanos, pero hay que tener en cuenta de que estos autores romanos mayormente eran subvencionados por los emperadores. Entonces, es una obra que es posible que tenga un sesgo. Un historiador, ¿no? Que es en este caso subvencionado por un emperador, ¿no? Es bien difícil que pueda contar de repente lo malo de ese periodo, ¿ya?
Claro, porque si no, imagínate, si vas publicando lo que no le parece al emperador, entonces te van a quitar los viáticos. Y entonces, sí se puede basar, o sea, sí podemos entender el desarrollo del Imperio Romano, pero en este caso, siempre con, o sea, los historiadores lo leen, pero teniendo en cuenta que puede haber sesgos, ¿no? Que puede haber sesgos. En cuanto a la filosofía, ¿no? Se desarrollaron durante el Imperio Romano ciertas corrientes, por ejemplo, el epicureísmo, ¿no? Su fundador fue Epicuro de Sasmo. La definición del epicureísmo es que defiende la felicidad mediante la satisfacción de los deseos y pasiones. Ese fue el aporte del epicureísmo. O sea, para los epicureístas, en ese caso, ¿cuál es ¿cómo definen la felicidad ellos? En la satisfacción de tus deseos. Si tú deseas algo entonces, y lo logras, ahí viene la felicidad. Es una corriente filosófica, ¿correcto? Uno de los representantes fue, por ejemplo, Lucrecio, ¿no? En su obra de la naturaleza de las cosas. Otra corriente importante fue en este caso el estoicismo. Es más, en esa corriente eh, hay emperadores romanos ya que en este caso fueron estoicos, es decir, suscribían en este caso esa corriente filosófica. El fundador del estoicismo fue en este caso Zenón. El estoicismo, en este caso, propone llegar a la felicidad mediante el dominio de tus deseos y pasiones. Y tal vez sea una corriente incluso que actualmente se mantiene vigente. Ahora, ¿cómo es esto, profesor? ¿Cómo yo puedo dominar mis deseos y mis pasiones? Muy sencillo. Ya, tú tienes que entender que, a ver, en cuanto a los deseos, ya, van a haber ciertas cosas que tú puedes alcanzar y que no puedes alcanzar. Bueno, no, pongamos, ¿no? Voy a poner un ejemplo burdo, es decir, ¿no? Yo deseo, ¿cómo se llama? Ganarme la tinca. En este caso, me empeño en ese deseo. ¿Ya? Entonces invierto dinero, ¿no? Voy comprando semanalmente mi tinca y generalmente no la saco. ¿Ya? Entonces, cuando es un deseo que no está bajo tu control, cuando no está bajo tu control porque tú no tienes la manera de cómo poder eh, manipular o en todo caso controlar la posibilidad de que te pueda sacar el premio mayor, ¿ya? Entonces generas una frustración, se te genera una frustración, ¿ya? Entonces, lo que decían los estoicos es, tienes que, o sea, la vida, ok, los deseos son para que en este caso son proyecciones en las cuales tú puedes cumplirlas. Porque crees que cumpliendo eso vas a poder, en ese caso, evolucionar o mejorar, ¿no? Ahora, pero tienes que saber qué cosa desear. Desea más bien situaciones que sean posibles. Por ejemplo, hoy día el profesor va a revisar la tarea el día de mañana. Entonces, yo lo que quiero es presentarle la tarea lista, completa, completa. Entonces, ¿qué hago? Me quedo, o sea, es una situación posible, porque está en tu control darte un tiempo y resolver tus tareas y presentar ese día la tarea completa. Entonces, de acuerdo a los deseos que sean en este caso factibles alcanzar, es donde tú tienes que centrar, no el deseo por el deseo. Y eso era algo que, por ejemplo, iba en contracorriente al epicureísmo. El epicureísmo decía, no, tú desea y satisface cualquier deseo que tú quieras. El problema del epicureísmo, planteaban los estoicos, era que en este caso, eh, que muchas veces cuando nos guiamos, por ejemplo, por el placer, nos volvemos esclavos del mismo. Un ejemplo muy sencillo. eh,
cuando, a ver, por ejemplo, yo veo acá muchas personas, ¿no? Tienen su celular y están con el celular ahí viendo noticias, viendo TikTok, viendo, jugando Free Fire, en fin, ya, X, Y cosas. Pero estás con el celular gran parte del día, ¿ya? Y eso te da se te da un placer, te da un placer, ¿ok? Pero se crea un círculo vicioso en donde tú necesitas al celular para conseguir ese placer. Y va ese círculo, y va ese círculo, y va, y va. Por eso que no pueden desprenderse de su celular, ¿ok? A contracorriente, ¿qué pasa? Que por la satisfacción de ese deseo, dejas de hacer tareas responsabilidades que debes hacer. Eso es lo que pasa, ¿ok? Entonces, el problema del epicureísmo es que sí, ok, plan, hace una planteación que aparentemente sería válida, pero el problema es que te vuelves esclavo de ese placer. Y eso lo podemos, a ver, y eso lo podemos aplicar para cualquier otra situación que nos genere placer, cualquiera. Te vuelves esclavo. Entonces ya no tienes la libertad de guiar tu camino. El estoicismo plantea un camino de vida en donde en ese caso vas a alcanzar tus objetivos, o sea, vas a alcanzar tu meta de acuerdo a los objetivos que te plantees, en donde las pasiones no tienen por qué dominarte. Un ejemplo sencillo, si yo tengo que hacer mañana mi tarea, le tengo que presentar al profesor bonito, precioso, de historia, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa? Y por ejemplo, tienes que ver al fondo hay sitio, ¿ya? Pero el profesor te ha dicho, tienes que sacarte 18, ¿ya? Y tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Entonces, pero a ti te gusta el fondo hay sitio y no te puedes parar el capítulo, no sé, pues X. No sé, pues Nicolás lo secuestraron. Y tú quieres saber qué pasó con Nicolás, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Pero por otro lado, tienes tu responsabilidad de entregarle la tarea al profesor bonito de historia. Entonces, sa- entonces en la disyuntiva está, o satisfaces el placer de conocer qué pasó con Nicolás, o cumples la tarea, que es parte de tu responsabilidad, y que al final lo que va a hacer es que en este caso tú puedas aprender más. ¿Ven? ¿Por qué es importante que ustedes en este caso estén en el colegio? Porque ustedes tienen que aprender, conocer una serie de materias, información, conocimientos. ¿Okay? Dime, Camila. Y si un niño no viene a la escuela y solo se guía por lo que hay tipo en la tele o en internet, se guía solo por eso. El problema es que la televisión y el internet, en este caso, no necesariamente filtran la información que necesita ese niño. El niño puede encontrar X, Y información. El profesor lo que hace es, de toda la información que yo conozco, yo sé qué cosas de información les puedo dar a ustedes, que ustedes necesitan conocer, ¿me entienden? Porque el niño no va a poder interpretar información bruta de la nada, o sea, bruta y sin filtrar, ¿ya? A ver, te estoy escuchando, ¿ya? Silencio, silencio. Ustedes también, niños de CP1, escuchen lo que yo estoy hablando porque también es válido para ustedes. No crean que son para los dos, también para ustedes, chicos, CP1. Entonces, entonces, ya. Entonces, o sea, tú tienes como una responsabilidad, ¿ok? Pero la pasión, dices, no, hay que verlo de Nicolás. No, hey, eso lo puedo ver después. Primero cumplo con mi tarea, me saco 18, y después en la tarde, como en YouTube está la grabación de Fondecito, lo veo, por ejemplo. Dominas tu pasión, tu placer, dices, no, por ahora no, cumples tu tarea y
y después puedes darte el premio de ver con éxito, por ejemplo. Entonces, eso es lo que plantea el estoicismo, ¿ya? Que nosotros tenemos que fijarnos un camino de vida, cumplir nuestras metas y en ese caso, y nosotros conceder la opción de poder disfrutar de nuestros placeres y de nuestras pasiones, de acuerdo a lo que es alcanzable, de acuerdo a lo que es alcanzable, no a lo que es inalcanzable, ¿ok? Entre sus máximos exponentes del estoicismo está Séneca y Epístolas Morales, Marco Aurelio, Pensamientos, y en este caso Epíteto, Emanuel de Epíteto. En el caso, bueno, Marco Aurelio fue un emperador romano. A él se le conoció como el emperador filosófico. Y él en sus diarios, ¿no? En su obra, detalla, por ejemplo, cómo el estoicismo le ayudó a poder, en este caso, gobernar Roma, afrontar situaciones muy delicadas y, en este caso, salir adelante. ¿No? Entonces, por eso que es o sea, es una corriente de el estoicismo que actualmente nos puede servir. Mira, les he dado ejemplos actuales, ejemplos cotidianos, en el que podemos aplicar el estoicismo. Y eso y les garantizo que es para cualquier situación. Ahora, entre otras áreas, por ejemplo, de desarrollo de Roma está, por ejemplo, la oratoria. Sobresale Marco Tito Cicerón, que escribió las Catilinarias y Filípicas. En cuanto al arte, las obras que, por ejemplo, dejaron los romanos en cuanto a la arquitectura, por ejemplo, utilizaron materiales como la piedra, el ladrillo y el hormigón, que era una mezcla de cascotes y sal. Con estos elementos construyeron templos, ¿no? Como por ejemplo el Panteón de Roma, destinado para todos los dioses. En su estructura, utilizaron el estilo corintio, con dos hileras de hojas de acanto. Otro ejemplo de obra romana es el templo de Vesta. En cuanto a los anfiteatros y circos, ¿no? Los recintos circulares, o mejor dicho, se construyeron en recintos circulares para el goce del pueblo. Se realizaban luchas de gladiadores y enfrentamientos de animales con personas. Por ejemplo, tenemos el Coliseo Romano, el Circo Máximo. En cuanto a las termas, eran edificios que poseían establecimiento de baño, biblioteca, sala de reunión y concierto. Tenemos la terma de Caracalla y la terma de Diocleciano. Dime, Camila. Disculpa. Concierto. Ah, ya, sala de reunión. Ah, ya, sala de reunión y concierto, ¿no? Entonces, más que todo eran lugares acondicionados para que este, puedan reunirse una gran cantidad de personas y en ese caso dialogar asuntos importantes del Imperio Romano. ¿Ya? Los arcos de triunfo eran puertas triunfales consagradas para un emperador, por ejemplo, el arco de Tito o el arco de Constantino. Era una manera de darles loas al emperador, ya sea por algún logro militar alcanzado. En cuanto a los foros romanos, eran plazas públicas que servían para realizar una transacción económica. Más adelante se reunían para escuchar a los oradores y a los políticos. Una de las obras más importantes del imperio de los romanos fue el derecho. Es más, incluso actualmente muchas sociedades, muchos países se basan en el derecho romano, ¿no? Entonces, toda esta legislación sirvió, ¿no? Para que, en este caso, muchos pueblos medievales ¿te quedas afuera? Estoy en clase. Después retas. ¿Ya? Sirvió de base, en este caso, a las legislaciones de muchos pueblos medievales y utilizados por muchos pueblos de origen latino para la redacción de sus constituciones, códigos y leyes. ¿No? Tenemos el derecho público, que regulaba las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, el derecho privado, que regulaba las relaciones entre los mismos ciudadanos, el derecho internacional,
que regulaba las relaciones entre los mismos pueblos. O sea, habían en ese caso codificaciones para cada área de la sociedad. En cuanto a la religión, se caracteriza por ser politeísta, es decir, en este caso adoraban a varios dioses, y antropomorfista, es decir, eran dioses en forma de humanos, ¿ya? Representaban fenómenos de naturaleza y actividades humanas. Los principales dioses, por ejemplo, tenemos a Júpiter, quien era el dios del cielo, considerado el más poderoso. Marte, dios de la guerra. Juno, diosa del matrimonio. Diana, diosa de la naturaleza salvaje y de la caza. Minerva, diosa de la inteligencia. Y Venus, diosa de la belleza y la fecundidad y el amor. ¿Ok? Es decir, en este caso, se representaba bien fenómenos de la naturaleza o bien, en este caso, ciertas circunstancias de la actividad humana. ¿Ok? Entonces, como vemos en este caso, la relación de, o los aportes de Roma a la cultura, en este caso, es variopinta, abarca diversas áreas, ¿no? Tenemos en cuanto a las letras, historia, la filosofía misma, la oratoria, ¿no? Y en cuanto al arte, la arquitectura, y podemos dar fe de acuerdo a los vestigios que han dejado, y en este caso también uno de los aportes más valiosos que fue el derecho romano y la religión. Bien, entonces hasta aquí en este caso la sesión que nos corresponde al día de hoy. ¿Ok? Entonces voy a dejar el enlace para presentar un repaso del mismo y también revisar los cuadernos de los niños aquí presentes. Entonces nos vemos en un ratito. Chao, chao.